Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de este día. Veo que hay todavía poca audiencia. 16 personas, veo que. Vamos a dar inicio a esta clase de este día. Bueno, veamos acá cómo estamos. Permítanme un momentito, veamos aquí. Permítanme. Bueno, vamos a continuar con la clase de este día. Solo que creo que todavía no se ve, ¿verdad? Creo que no estoy compartiendo. Vamos a compartir. Hoy sí. Vaya, entonces vamos a continuar con la clase de este día. Este día vamos a platicar un poco de lo que es el derecho tributario internacional. Bueno, el apellido de internacional, en realidad estamos hablando de derecho tributario, conjunto de normas jurídicas que estudian la materia tributaria, o sea, los tributos, lo que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, ¿no? Y los procedimientos tributarios. Entonces, pero también en el marco internacional, los países participan también de relaciones internacionales con la comunidad internacional. Y la comunidad internacional, cuando hablamos de comunidad internacional, hablamos de otros países y de organismos internacionales, ¿no? Organismos internacionales como la ONU, como la banca financiera, el BID, el BESIE, y otros entes de naturaleza internacional, personas jurídicas internacionales. Entonces, cuando hablamos de estas relaciones que establecen los estados con la comunidad internacional, surgen una serie de actividades económicas, ¿no? Cuando se dio la globalización y también las empresas transnacionales, ¿no?, que tienen operaciones en casi todos los países del mundo, y también los estados tienen tratados o firman tratados de libre comercio y tratados en materia tributaria. Entonces, el aumento de las relaciones económicas y comerciales en general entre residentes de distintos países sometidos a ordenamientos jurídicos distintos hace necesario superar los esquemas tributarios nacionales y adoptar una serie de medidas de forma global encaminadas tanto a promover estos intercambios como a establecer medidas que garanticen la neutralidad de los ordenamientos tributarios sobre los mismos. Pues existen operaciones económicas entre personas naturales y jurídicas ubicadas en diferentes estados. El derecho internacional tributario está llamado a jugar un gran papel en el ámbito de la lucha contra la doble imposición internacional, como en la lucha contra la evasión fiscal. Ahora bien, la eficacia de este derecho internacional tributario pasa por una lectura de la soberanía fiscal de los estados y por una voluntad global encaminada a eliminar los problemas tributarios que pueden surgir de las relaciones comerciales en el ámbito internacional.
Pues se busca combatir lo que es la evasión fiscal a nivel internacional mediante convenios celebrados entre los estados. Pues la evasión es eludir el pago de los tributos, ¿no? Eso es la evasión. La doble imposición internacional, que un sujeto tenga operaciones económicas en diferentes países y que en todos esos países por el mismo tipo de tributo, imagínense, paga renta en El Salvador y en Estados Unidos, ¿verdad? Por la misma transacción. Entonces, los países han tratado con el fin de incentivar el libre comercio, el comercio entre los diferentes países, han firmado acuerdos, tratados internacionales encaminados a eliminar la doble imposición, que el sujeto únicamente pague impuestos por la misma operación en un solo país. Aquí tenemos un concepto de derecho tributario internacional, DTI, Derecho Tributario Internacional. El derecho tributario internacional está formado por un conjunto de normas jurídicas, tanto internas como internacionales, que regulan los aspectos tributarios de las relaciones económicas y sociales que incluyen algún elemento de internacionalidad. Pues estamos hablando aquí de tratados internacionales, ¿verdad? Porque cada país tiene sus normas internas. Aquí nosotros en nuestro ordenamiento jurídico interno, pues tenemos nuestro propio código tributario y las leyes tributarias respectivas como renta, IVA, transferencia de bienes raíces, impuestos específicos de valor, entre otros. El derecho internacional tributario es la rama del derecho tributario cuyo objeto es estudiar las normas que corresponde aplicar cuando dos o más naciones o entes supranacionales integrados entran en contacto por motivos de distinta índole. Cuando hablamos de entes supranacionales, estamos hablando de aquellos entes que han sido creados por los estados en procesos de integración. En Centroamérica tenemos el Sistema de Integración Centroamericano. En Europa tenemos la Unión Europea, que representan a toda el área económica, todo el grupo de estados que conforman el proceso de integración. En el caso de Centroamérica, los 7 países que están en Centroamérica, incluido República Dominicana, integran el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. El derecho tributario internacional regula los problemas tributarios planteados en supuestos en que un sujeto realiza su actividad económica en varios estados y está formado por las normas internas que regulan las relaciones con el extranjero y las normas internacionales que reparten la capacidad de gravamen de los estados. Entonces, aquí estamos hablando de, por una parte, el derecho interno, el derecho nacional y los tratados internacionales que los países suscriben entre sí o con organismos internacionales en materia tributaria. ¿Cuáles son las actividades con incidencia internacional? Aquí tenemos 5. La organización de tributos internos en los procesos de integración económica en los bloques regionales, tales como SICA, Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad Andina de Naciones, CAN, el Mercosur, el Mercado Económico del Sur, de Sudamérica, la Unión Europea, el NAFTA, es el de Norteamérica, etc. Tenemos también la legislación sobre sociedades filiales o subsidiarias de empresas matrices. Aquí estamos hablando sobre todo de empresas transnacionales como la Bayer, por ejemplo, y otras empresas que tienen sucursales en diferentes países, pero cuya casa matriz se encuentra en otro país. Bueno, yo no estoy seguro si la Bayer, la casa matriz, se encuentra en Estados Unidos o en Alemania. Entonces,
Cuando hablamos de empresas transnacionales o que tienen sucursales en El Salvador, pues ahí aplicamos las disposiciones del Código Tributario. Y aquí están señaladas el 124-A, 135F, 147E, 158 inciso sexto, 158A, 199D inciso último, 244 letra L. Entonces, el tratamiento tributario que se les da a las empresas que no son residentes en el país y que hacen operaciones con residentes, con domiciliados en el territorio nacional, pues se aplica el método de la retención, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de retenciones. En términos generales, se paga el 20% en caso del impuesto IVA y el caso del impuesto sobre la renta, pero cuando veamos las retenciones vamos a ver que hay diferentes tipos de retenciones. De esa manera el tratamiento tributario es diferenciado. Ahora, cuando son empresas que tienen sucursales permanentes en el país, estas sucursales realizan hechos generadores y tributan como los nacionales. Tenemos también los precios de transferencia que se encuentran regulados en el artículo 62-A del Código Tributario, los paraísos fiscales, la planificación y la transparencia fiscales, la armonización tributaria. El concepto de paraíso fiscal lo podemos encontrar en el artículo 62-A, inciso tercero del Código Tributario. Creo que aquí lo tengo, vamos a ver si lo ubicamos. Código Tributario 62-A, ¿verdad? Vamos a buscarlo. 62-A. A ver, quizás no. Sí. Vamos a ver el 62-A. El inciso tercero. Para efectos de este código y las leyes tributarias, se considerarán regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales los que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. Romanos 1. Aquellos que no estén grabados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta calculado sobre ingresos o renta neta o imponible inferior al 80% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en El Salvador. Acá el máximo para las personas jurídicas es el 30%. Los que clasifique la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. La Administración Tributaria deberá publicar en el sitio página electrónica del Ministerio de Hacienda el listado de los nombres de los países, estados o territorios que se enmarquen en los romanos anteriores, a más tardar en el mes de septiembre de cada año, el cual será vigente para el ejercicio fiscal siguiente al de su publicación. Este artículo 62A establece lo que son los precios de transferencia. Inicia diciendo que para efectos tributarios los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con sujetos relacionados que son empresas subsidiarias, ¿verdad? O sucursales de una sociedad extranjera radicadas en el país, estarán obligados a determinar los precios y montos de las contraprestaciones, considerando para esas operaciones los precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestación de servicios de la misma especie entre sujetos independientes. Igualmente, los contribuyentes deberán determinar a precios de mercado las operaciones o transacciones que se celebren con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados
o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales. Bueno, volvamos a la presentación. Las normas que limitan la jurisdicción tributaria de los estados, ejemplo, la Convención de Viena de 1961, sobre exenciones tributarias a miembros del cuerpo diplomático. Bueno, las embajadas se consideran territorio del país al que representan. Y entonces los diplomáticos tienen un tratamiento especial en materia tributaria de acuerdo a esta Convención de Viena de 1961. Extensión de la ley tributaria en el espacio. La extensión de la ley tributaria en el espacio es entendida como el conjunto de hechos que se realizan total o parcialmente dentro o fuera del territorio del Estado por ciudadanos residentes o no en dicho Estado y que se entienden incluidos en las leyes nacionales tributarias. Entonces, conjunto de hechos que se realizan total o parcialmente dentro o fuera del territorio del Estado por ciudadanos residentes o no. Estamos hablando de operaciones económicas que se realizan entre sujetos domiciliados en el país y los no domiciliados. En la clase anterior hablamos de los no domiciliados para efectos tributarios, como habíamos establecido que se considera domiciliado las personas naturales que residan en el país. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días habíamos dicho? Y que se podían ausentar por el país también un determinado tiempo sin perder, siendo siempre considerados domiciliados. A ver, pregunto, ayer lo leímos eso. Ayer para mí es el día lunes. Hablábamos del domicilio. Ajá. Consulto. ¿Cuántos días debe permanecer en el territorio nacional una persona natural para ser considerado domiciliado? ¿Y cuánto tiempo puede ausentarse del país sin perder esa condición de domiciliado? Lo veímos en el domicilio, en el Código Tributario. Leímos la disposición del Código Tributario. Consulto. A ver. Se encuentran por ahí, ¿verdad? ¿Están por ahí? Pregunto. ¿O solo han dejado? Aquí está. Ahí están, ¿verdad? Entonces, a ver. Pregunta de examen. Todas las disposiciones que yo he ido señalando en las diapositivas, algunas las hemos leído, otras no, para mí se consideran leídas para efectos del examen. Es decir, que ustedes deben de leer la diapositiva y leer las disposiciones que están relacionadas ahí. Porque yo en el examen puedo hacer perfectamente preguntas de esas disposiciones. Aunque, y cuando ya entremos a ver el Código Tributario, esas disposiciones que ya vimos, leímos o hemos relacionado, para mí se consideran, ya no las vamos a ver, sino este es el momento. Entonces, a ver, eso lo vimos en la clase anterior. Ajá. Silencio total. Seguro que se lo voy a preguntar en el examen. Bueno, continuamos. En este sentido, la extensión territorial de la ley nos permitirá conocer cuando la presencia de personas naturales jurídicas no nacionales es trascendente a efectos de determinar el nacimiento de la obligación tributaria.
va a ser trascendente en el momento en que se realicen los hechos generadores establecidos en la ley, ¿verdad? En el territorio de un país. Cuando el lugar de realización del negocio jurídico es determinante para el nacimiento de la obligación tributaria. Aquí es importante el domicilio del sujeto pasivo. Cuando el lugar de situación del bien que es objeto del negocio jurídico es trascendente en el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, la venta o transferencia de un inmueble ubicado en el territorio nacional, ¿verdad? Si es superior a los 250,000 colones, eso implica que va a pagar impuestos de transferencia de bienes raíces. Cuando la residencia del pagador determina el nacimiento de la obligación tributaria, en el caso de asalariados, ¿verdad?, que trabajan para una empresa internacional que tiene sucursal en el país, ¿verdad? O que trabajan para una empresa nacional, pero se encuentran destacados fuera del territorio nacional. Entonces, todos los sujetos o las personas que realizan los hechos generadores previstos en la ley, estamos hablando de aquellas personas que realizan actos de comercio, que prestan servicios o transfieren bienes. Estas personas están obligadas a tributar, ¿va?, en el país donde realizan esas transacciones. El deber de contribuir en un estado viene determinado por el lugar donde se reside y el lugar de realización de una actividad económica generadora de renta o de IVA. La sujeción de una persona física o jurídica a un sistema tributario viene determinado por la pertenencia política, social o económica a un determinado ordenamiento jurídico. Por tanto, diferenciaremos entre pertenencia personal. La ley obliga a todos los que se encuentran en territorio del Estado por su pertenencia política y social a un Estado. El sujeto pasivo tiene una conexión estable y continuada en la vida económica del Estado. En estos supuestos, los puntos de conexión serán la residencia habitual o la nacionalidad. Es el caso de los impuestos personales. Vaya, entonces, las personas naturales o jurídicas que realizan negocios en un determinado país, que realizan los hechos generadores previstos en la ley, que tienen sucursales en el país, y las personas que residen en este caso en El Salvador, están obligadas a tributar cuando realizan los hechos generadores previstos en las leyes tributarias y pagar los impuestos respectivos que se puedan generar, de IVA, renta, específicos al valor, importación, etc. Pertenencia económica. En este caso se produce una participación del contribuyente en la producción, tráfico, consumo de la riqueza del Estado, aunque éste no sea nacional ni residente en dicho Estado. A diferencia de lo que ocurre en el supuesto anterior, la renta se concibe objetivamente, sin tener en cuenta las circunstancias subjetivas del sujeto pasivo. El punto de conexión serán los intereses económicos que se tienen en el Estado. Y aquí pues hablamos de personas inversionistas, extranjeros que invierten en el país y que posiblemente no son domiciliados en el país, pero que tienen sucursales o empresas en el país y realizan los hechos generadores previstos en la ley. Entonces están obligados a tributar. Aquí se toma en cuenta el acto, el hecho económico que se realiza en el territorio nacional. Y en el primer supuesto, en el caso A, pertenencia personal, se hace referencia a la persona, al lugar de su residencia, donde vive, la residencia, el domicilio, ¿verdad?, que es la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella, y no importa que sea nacional o que sea extranjero. Y en este caso, la pertenencia económica puede ser extranjero, que no tiene residencia en el país, pero realiza negocios en El Salvador.
O puede ser un nacional, que hay muchos, perdón, que viven en los Estados Unidos, pero que no es domiciliado en El Salvador, pero realiza negocios en forma habitual en El Salvador. Entonces realiza los hechos generadores y está obligado a tributar en nuestro país. Pertenencia cuasi personal. Es el caso de los establecimientos permanentes. El sujeto pasivo no es residente, pero tiene una asimilación al residente, al tenerse en cuenta ciertos elementos subjetivos a la hora de computar su renta. El establecimiento permanente carece de personalidad jurídica, pero es considerado sujeto de derecho a efectos fiscales como resultado de una ficción legal. Entonces acá estamos hablando de personas que tienen empresas en el territorio nacional y realizan los hechos generadores previstos en la ley. Entonces, aunque la persona no resida en el país o nunca haya visitado el país. En el caso es, bueno, puede suceder que habitualmente visita el país, pero posiblemente no es domiciliado para efectos tributarios, pero realiza negocios en el país normalmente. Y en el caso C, pues no tiene domicilio en el territorio nacional, pero tiene empresas en el territorio nacional. Y entonces es un sujeto no domiciliado. Son parecidos para el B y el C, pero para efectos tributarios pues se diferencia porque puede suceder que una persona nunca ha pisado el territorio nacional, pero sí tiene empresas o establecimientos comerciales en el país. Y en el caso B, pues una persona que ingresa al territorio nacional, pero no vive en el país y realiza actos o tiene sus empresas también. Y el A es la persona que reside en el país, sea nacional o sea extranjero. Aquí podemos ver el artículo 52 del Código Tributario, el 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que habla sobre los servicios, la importación de servicios. El artículo 19 de la Ley de Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de ley de IVA. También habla de la importación de servicios. Aquí el 16 habla de la renta internacional, ¿verdad? O sea, la renta que se genera fuera del territorio nacional. Y bueno, el 52 estamos hablando del domicilio de los sujetos pasivos. Aquí tengo el código tributario, vamos a ver. 52, lo vamos a buscar. El domicilio tributario. Esto ya lo habíamos leído, ¿va? El domicilio tributario de contribuyentes y responsables es el lugar de asiento principal de la dirección y administración efectiva de sus negocios o actividad económica. En su defecto se estará lo establecido en los artículos siguientes de esta sección. Bueno, entonces les decía que en el marco de transacciones económicas que se realizan entre los estados y también entre los estados y organizaciones internacionales, se celebran tratados internacionales, ¿no? En diversas materias, también en materia tributaria. Y bueno, los tratados, una vez que son aprobados por la Asamblea Legislativa, de acuerdo al artículo 144, estos se integran al ordenamiento jurídico nacional y forman parte de las leyes secundarias. Obviamente que el tratado prevalece sobre la ley secundaria, pero no prevalece sobre la Constitución. En caso de conflicto entre un tratado y la ley, prevalece el tratado. En caso de conflicto entre el tratado y la Constitución, prevalece la Constitución, que es la norma primaria.
Los estados suscriben diferentes tipos de tratados que contienen medidas fiscales y no por ello significa que traten exclusivamente materias de carácter tributario. Tratados que no se refieren a materias tributarias, pero que contienen medidas fiscales, obligaciones tributarias para los estados o establecimientos de beneficio fiscal. Ejemplo, convenio de Viena sobre relaciones consulares. El caso de las personas, de los embajadores, de los diplomáticos, les decía que tienen un tratamiento fiscal preferente, igual los establecimientos, las embajadas, ¿no? Y eso es un convenio, el convenio de Viena, que ha sido celebrado por nuestro país también. Y hay tratados sobre materia tributaria, ejemplo, convenios de doble imposición. Son tratados bilaterales que tienen como objetivos principales evitar la doble imposición, el fraude y la evasión fiscal. Bueno, el fraude es cuando se da engaño por medio de documentos falsos, ¿no? Documentos falsos. Y la evasión fiscal es extraerse al control fiscal, es decir, es no efectuar el pago de los tributos a pesar de haberse realizado los hechos generadores previstos en la ley. Y la doble imposición es cuando un sujeto es gravado por un hecho, por una transacción en dos o más países con el mismo tipo de tributo. Paga el impuesto sobre la renta en El Salvador y lo paga en Guatemala, por ejemplo. También el derecho comunitario, que no es derecho, bueno, que forma parte del derecho internacional y que surge como consecuencia de tratados internacionales, pero que integra a varios países en materia, no solo en materia económica, sino que en materia política, en materia social, en materia cultural. Entonces, se crean organismos supranacionales. Estos entes supranacionales son entes que representan a la comunidad de estados integrados. En el caso de Centroamérica tenemos el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, que está conformado por 7 países de Centroamérica, desde Panamá, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y también República Dominicana. El derecho comunitario es un ordenamiento jurídico propio creado por los tratados e integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Se deriva de los tratados de integración que han creado instituciones, organismos comunes o comunitarios, supranacionales, con vida propia y facultad de emitir normativa a la que tendrán que sujetarse tanto los Estados miembros como los ciudadanos de los mismos y los propios órganos y organismos, y cuyas disposiciones deberán ser interpretados por autoridades judiciales y administrativas creadas para tal efecto, así como la doctrina derivada de esta legítima interpretación. De los textos. En nuestra Constitución se reconoce la existencia de organismos supranacionales en el artículo 89. Y como les digo, los organismos supranacionales son entes autónomos que han sido creados por medio de los tratados de integración económica y que representan al bloque de estados que se han integrado en materia económica, social, política, cultural, etcétera. Entonces, en Centroamérica, pues tenemos el Sistema de Integración Centroamericano, tenemos la SIECA, Sistema de Integración Económica Centroamericano, y tenemos otros organismos supranacionales como la Corte Centroamericana de Justicia, el Banco Centroamericano de Integración Económica, tenemos también el Parlamento Centroamericano. Entonces, en el marco de estos entes supranacionales, los estados celebran tratados con estos organismos, con el SICA, tratados en materia tributaria. Y aquí en el caso de Centroamérica tenemos el convenio de compatibilización de los tributos internos. ¿En qué consiste este convenio?
Ustedes pueden entrar a la página de la SIECA, Sistema de Integración Económica Centroamericana, y lo pueden ver. Y también en la del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Y consiste en que se permite Centroamérica. Por ejemplo, si yo efectúo compras en Guatemala y allá causo el IVA, me dan comprobantes de crédito fiscal, yo me los puedo deducir en El Salvador. Son deducibles. O los gastos que pueda generar en Costa Rica para efectos del impuesto sobre la renta también me los puedo deducir en El Salvador. Entonces, por eso se llama convenio de compatibilización de los tributos internos. Luego tenemos también el convenio marco para el establecimiento de una unión aduanera entre los territorios de la República de El Salvador y la República de Guatemala. Bueno, la unión aduanera es cuando los estados en materia aduanera, valga la redundancia, flexibilizan, se crea un área, digamos que El Salvador y Guatemala, un área económica en el cual las mercancías que ingresan, que vienen de un tercer país e ingresan por Guatemala, con destino hacia El Salvador, pagan en Guatemala los tributos a la importación. O las mercancías que ingresan en El Salvador con destino hacia Guatemala pagan en El Salvador los tributos e ingresan a una cuenta que se ha creado y luego estos se los distribuyen ya sea de manera equitativa, sea como por el destino o por otros criterios que puedan establecer. Pues esto es letra muerta en en Centroamérica todavía, porque el problema es que crear la cuenta única, los estados son bien celosos con el pago de sus impuestos. Y pues ahí se pone un poco complicado. ¿Cuáles son los principios del derecho tributario internacional? Las situaciones de doble imposición necesitan de normas que repartan la capacidad impositiva de las diferentes jurisdicciones nacionales implicadas. Para ello se han creado los principios de asignación impositiva internacional. Estos principios van encaminados a evitar la doble imposición, la doble tributación entre los estados. Y es aplicable a las operaciones que realizan los contribuyentes. Hay contribuyentes que realizan operaciones o realizan hechos generadores en diferentes estados y pagan tributos en cada uno de esos estados. Y lo que se trata de impedir es que por una misma operación la persona natural o jurídica tribute el mismo tipo de impuesto, o sea, que pague renta en El Salvador y en Guatemala, por ejemplo. Principio personalista. El residente de un país tributa por su renta mundial, es decir, tributa por la totalidad de sus rentas, con independencia del lugar en que se hubiesen obtenido o se genere. Los puntos de conexión serán la residencia habitual y la nacionalidad. Ustedes aquí deben de revisar el artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, acá se toma de referencia el domicilio, la residencia de la persona, la nacionalidad de la persona. El residente de un país tributa por su renta mundial, es decir, tributa por la totalidad de sus rentas con independencia del lugar en que se hubiere obtenido o se genere. Los puntos de conexión serán la residencia habitual y la nacionalidad. Es decir, que la renta mundial consiste en que yo voy a declarar todas las rentas que obtuve, ya sea en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica,
no solo en las de El Salvador, en mi país, El Salvador, yo voy a declarar también las rentas que obtuve en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Y voy a pagar los tributos. El criterio es la nacionalidad, de donde yo soy nacional, y la residencia habitual. Entonces, esa es la renta mundial. Que el sujeto pasivo, el contribuyente, paga en su país de residencia, o en el país de donde es nacional, paga las rentas que ha obtenido a nivel mundial, es decir, en diferentes estados, los paga en El Salvador. Creo que en la ley de renta anterior a la que tenemos, sí teníamos la renta mundial nosotros. El principio de territorialidad o de fuente de la renta. Un determinado estado sujeta a gravamen en las rentas originadas en su territorio con independencia de que el contribuyente sea residente o no. El estado fuente tendrá derecho a gravar las rentas generadas dentro de su territorio nacional. Bueno, acá el criterio es que si se realizan los hechos generadores o las operaciones económicas en El Salvador, independientemente de la nacionalidad del contribuyente o de su residencia, va a tener que tributar en El Salvador. Porque el criterio es que realice hechos generadores en el territorio nacional, independientemente del lugar de donde sea originario. En la práctica se combinan ambos criterios. Así los residentes tributan según el principio personalista y los no residentes según el principio de territorialidad. El principio personalista es el primero. Bueno, aquí no tenemos la renta mundial, pero sí, si las personas que domiciliadas en el territorio nacional, residentes, sean nacionales o no del territorio, bueno, deben de tributar por las operaciones que realizan en El Salvador. Y también el principio de territorialidad, bueno, las rentas originadas en el territorio también tributan en el país independientemente del lugar donde se encuentre el contribuyente. Entonces, acá, pues en nuestro país se utilizan ambos criterios, pero no tenemos la renta mundial, porque acá en la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 1 y 2 grava la obtención de rentas obtenidas en el territorio nacional, ¿no? Solo en el territorio nacional. Algunos países como España tienen la renta mundial. Como les decía, los convenios de doble imposición son tratados internacionales que los estados celebran con el objeto de impedir que un sujeto pasivo, un contribuyente, pague impuestos de la misma naturaleza y por el mismo hecho generador en diferentes países. El objetivo es incentivar el comercio, el libre comercio entre los estados. Los convenios de doble imposición son acuerdos internacionales suscritos por dos estados contratantes, mediante los cuales estos renuncian a su soberanía fiscal con el fin de garantizar a los contribuyentes la eliminación de la doble imposición internacional y evitar el fraude y la evasión fiscal. En el convenio se ponen de acuerdo para evitar, a pesar de que se pueda realizar el hecho generador en un país, pues de acuerdo con el convenio se establecen las reglas que se van a aplicar para evitar que el contribuyente no tribute doblemente. Estos convenios refuerzan la seguridad jurídica de los contribuyentes, ya que su rango normativo hace que en la mayoría de países prevalezcan sobre la ley interna y promueven las relaciones económicas y comerciales entre los países, creando un marco estable para las inversiones. Como les digo, los tratados internacionales, un convenio es un tratado internacional y de acuerdo al artículo 144 de nuestra Constitución, prevalece sobre la ley nacional una vez que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Aquí tenemos ejemplos, modelo de convenio para evitar la doble imposición
sobre Renta y Patrimonio de la OCDE, que es una organización para la cooperación y el desarrollo económico. El Salvador forma parte de esta organización. Y el modelo de convenio para evitar la doble imposición sobre renta y patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué entendemos por doble imposición? Por doble imposición internacional debemos entender aquellas situaciones en que un mismo supuesto gravable determina el nacimiento de diferentes obligaciones tributarias por el mismo o análogo concepto y en el mismo periodo impositivo en dos o más países. Es decir, por una misma operación se genera la obligación del pago del tributo en diferentes países. Entonces paga impuesto en El Salvador y en Estados Unidos o en México. Existen dos tipos de doble imposición internacional. Doble imposición jurídica. Son aquellos en que una misma persona es gravada más de una vez por la misma renta y por dos o más estados. ¿Sí? Por ejemplo, si se tiene el sistema de renta mundial, en el país de su nacionalidad, por la renta obtenida en España, tributa en El Salvador. Y en España tributa por la renta que obtuvo también allá en España. Entonces, ahí hay doble imposición. Como les digo, aquí no tenemos la renta mundial. B, doble imposición económica. Incluye aquellos supuestos en que una renta es gravada en dos personas diferentes y por dos o más estados. Acá podemos poner como ejemplo el caso de las sociedades y los accionistas, ¿verdad? Que la sociedad, pues, un ente ficticio realiza operaciones en un determinado país y paga renta y distribuye dividendos. Y esos dividendos son grabados también en el otro país, en El Salvador. Entonces, ahí se puede dar esa doble imposición económica. ¿Cuáles son los métodos para evitar la doble imposición que se utilizan internacionalmente? Son el método de exención, el método de imputación o de crédito fiscal y el método de deducción. Son tres métodos. El método de exención. La renta se grava exclusivamente en uno de los países, quedando exenta en los restantes. Entonces, cuando se presenta la declaración de renta, se declaran todas las rentas que ha obtenido en diferentes países y en El Salvador, pero las obtenidas fuera del territorio nacional son rentas exentas. Entonces, solo va a pagar por las rentas obtenidas en el territorio nacional. Método de imputación o de crédito fiscal. El estado de residencia grava las rentas obtenidas en el exterior por el sujeto pasivo, permitiendo la deducción o compensación total o parcial de los impuestos pagados en el extranjero en la cuota íntegra. Vaya, acá resulta que el sujeto paga el impuesto sobre la renta en El Salvador, pero también obtuvo rentas en otros países y pagó tributos. Pagó renta en otros países. Aquí se aplica el sistema parecido al de pago a cuenta. Entonces, le sale $100,000 en concepto de impuesto sobre la renta en El Salvador y pagó 50,000 en Guatemala. La sumatoria es 50,000 en Guatemala, en Costa Rica. Entonces, lo que va a hacer es calcula el impuesto sobre la renta en El Salvador, le da 100,000 a pagar y luego se acredita el impuesto que pagó en otros países, los 50,000. Entonces le da un impuesto a pagar de 50,000. Método de deducción. El impuesto pagado en el extranjero tiene la consideración de gasto deducible en la base imponible en el país de residencia. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia de este método de deducción con el método de imputación o de crédito fiscal? ¿Cuál es la diferencia? Les pregunto. ¿Cuál es la diferencia?
A ustedes no me gusta preguntarles porque se termina la clase y no hablan, pero es obligación de ustedes como estudiantes participar en la clase. Ajá. Si opinan, no les va a pasar nada. ¿Cuál sería la diferencia? Vamos a ver, hice la pregunta faltando 6 para las 6. Vamos a ver cuánto tiempo espero para que alguien responda. Repita la pregunta, por favor, Lick. Vaya, ¿cuál es la diferencia entre el método de imputación o de crédito fiscal y el método de deducción? Ahí los tienen en pantalla. Sería Lick, el de método de deducción, por ser un gasto no deducible, únicamente lo puede aplicar en el estado de resultados. No, estamos hablando, no hablemos de, aquí no estamos hablando de contabilidad, estamos hablando que usted está elaborando su declaración de renta. Usted está elaborando su declaración de renta. Entonces, ¿cómo aplicaría el método? ¿Cuál es la diferencia entre el método de imputación o de crédito fiscal y el método de deducción? Ahí lo tienen. Ajá. Sería dependiendo en el país o en qué momento se lo hayan otorgado. No, pero acá usted, aplicando ya el método, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Yo ya le expliqué el primer caso, que en el primer caso usted presenta su declaración de renta, determina o calcula el impuesto que le corresponde pagar en El Salvador y luego se acredita los impuestos que pagó en el extranjero. A ese impuesto que le da por pagar, le deduce los impuestos que pagó en el extranjero y ahí le da el impuesto que efectivamente debe pagar. Pero en este método de deducción, dice que el impuesto pagado en el extranjero tiene la consideración de gasto deducible en la base imponible en el país de residencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí? Sería el impuesto entonces, como tal. Uno Sí, es como gasto, como gasto cuando deducible. elabora la declaración, bueno, la ley de impuestos sobre la renta en el artículo 28, 29, 30, bueno, el 28 establece que la renta imponible se determinará deduciendo de la renta obtenida los costos y gastos deducibles. Entonces, ese método, esa regla vamos a aplicar en este caso. Es decir, que a las rentas obtenidas le voy a deducir los costos y gastos que son deducibles de acuerdo con la ley de impuestos sobre la renta nacional y le voy a sumar además los impuestos que pagué en el extranjero. Entonces voy a sumar a los costos y gastos deducibles los impuestos que pagué en el extranjero. Entonces, el monto que me dé se lo voy a restar a la renta obtenida en el país. Y entonces ahí me va a dar el impuesto a pagar. Es diferente el cálculo, me va a dar un monto diferente, porque si yo a la renta obtenida le deduzco los costos y gastos deducibles más los impuestos que pague en el extranjero, me va a dar un impuesto por pagar diferente al que si yo le deduzco en el caso B a la renta obtenida los costos y gastos deducibles en El Salvador, luego determino el impuesto por pagar y a ese impuesto por pagar le deduzco o me acredito los impuestos que pagué en el extranjero. Entonces, esa sería la diferencia. Vale, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los delitos penales, ¿no? Los delitos penales. Acá ustedes pueden ver el artículo 249 del Código Penal.
que está ubicado en el capítulo 5 de los delitos relativos a la hacienda pública, defraudación al fisco. Sí, este es el artículo 249 del Código Penal de nuestro país. Son delitos de defraudación al fisco lo siguiente. A. Evasión de impuestos. Artículo 249-A del Código Penal. B. Apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Artículo 250 del Código Penal. C. Reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos. Artículo 250-A del Código Penal. Es decir, les estoy leyendo el artículo 249 y entre paréntesis les estoy poniendo el artículo específico del mismo Código Penal que lo regula. D. La falsificación en la impresión, emisión, entrega u otorgamiento de documentos que soportan operaciones tributarias, así como la tenencia o la circulación de los mismos, a que se refieren los artículos 283, 284 y 287 del Código Penal. Aquí estamos hablando en el caso de los documentos que se emiten, ¿verdad?, en IVA, que son la factura, los créditos fiscales, las notas de débito, las notas de crédito, notas de remisión, comprobantes de retención, etcétera. Entonces, aquí estas disposiciones, el 283, 284 y 287 del Código Penal, hacen referencia a la falsedad material e ideológica, a la falsificación de documentos. La falsedad material es cuando el documento es falso. Es decir, que no es un documento que ha sido autorizado por la Administración Tributaria y que no fue elaborado por una imprenta autorizada. Entonces, ese documento es falso. Y la falsedad ideológica hace referencia al contenido del documento. En ese caso, el documento no es falso, ha sido autorizado por una imprenta, autorizada por la DGI, y el número correlativo también ha sido autorizado por la DGI, pero el contenido del mismo es falso, es decir, se establece que se vendió mercadería por $1,000, cuando en realidad fue una venta de $5,000. Entonces eso es falsedad ideológica. Cuando hace referencia al contenido del documento, y la falsedad material hace referencia al documento mismo, que es falso. La letra E, la proposición y conspiración para cometer cualquiera de los delitos anteriores. Entonces, aquí estamos hablando del 251 del Código Penal. Aquí la proposición y conspiración, cuando un sujeto, pues, hace una serie de actos con el fin de lograr que otro sujeto cometa esos delitos. Los hechos punibles a que se refiere el literal D, la falsificación de documentos, de este artículo se juzgarán de manera independiente a los demás delitos de defraudación al fisco, bajo la caracterización propia de los delitos contra la fe pública, que es la falsedad ideológica y la falsedad material. La investigación de los delitos a que se hace referencia a este artículo podrá realizarse con la participación de agentes encubiertos, previa autorización por escrito del fiscal general de la República. Entonces, acá, cuando hablamos en materia penal, es la Fiscalía General de la República la que efectúa las investigaciones, ¿verdad? Estos son delitos de naturaleza pública que son investigados de oficio por la Fiscalía General de la República. En el artículo 51A está el procedimiento, la forma de proceder. Será requisito indispensable, artículo 251-A. Será requisito indispensable para proceder en los casos de conductas delincuenciales constitutivas de delitos de defraudación al fisco señaladas a continuación,
que hubieran concluido las diligencias administrativas de tasación de los impuestos respectivos y que no existieran juicios o recursos pendientes en relación con tales diligencias administrativas. Es decir, que para proceder a judicializar estos delitos, o sea, para que la Fiscalía proceda en estos numerales, se debe primero agotar la vía administrativa. ¿Y qué significa agotar la vía administrativa? Implica que se debe fiscalizar al sujeto pasivo, se le debe dar el derecho de audiencia, apertura a prueba, emitir la resolución y notificársela, y el sujeto pasivo tiene derecho de presentar el recurso de apelación. Una vez que presentó el recurso de apelación y perdió el caso, o si no lo presentó, entonces ahí agotó la vía administrativa. Y es en ese momento que entra en acción la Fiscalía. Pero en estos casos, numerales 3, cuando la declaración es inexacta. 4 y 7, todos del 249-A. Yo tengo aquí el Código Penal, lo vamos a ver. 249-A. Quiero ver Código Penal. Vamos a poner aquí el 249. Vale, vamos. Dice, aquí dice que numeral 3, cuando la declaración es inexacta, 4 y 7 del 249-A. Numeral 3, declaración, información falsa o inexacta. Solo cuando la declaración es inexacta, porque cuando es falsa sí es delito. 4 y 7. 4, excluyendo o omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello. Estamos hablando del delito de evasión de impuestos. El que omitiere declarar hechos generadores o declarar costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes con el propósito de evadir impuestos. Y el 7, declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido. En estos casos que están señalados acá, antes de proceder a la vía penal, primero se debe agotar la vía administrativa. Los literales D y F del inciso segundo, ambos del artículo 250A, 250-A, literales D y F. Veamos, literales D y F. 250A. Reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos. El delito por la obtención indebida de reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos será sancionado con prisión de 6 a 8 años si el provecho se obtuviere por cualquiera de los medios siguientes. Aquí cuando el contribuyente solicita una devolución en forma indebida, y estamos hablando de los literales D y F. D, excluyendo o omitiendo declarar ingresos. Presentó una declaración a cero o presentó, no declaró todos los ingresos y entonces le dio un impuesto a devolver. D, y la otra es D y F. F, aumentando las operaciones efectivamente realizadas empleando valores o precios superiores o inferiores a los que corresponden. Luego tenemos el C. Inciso tercero del artículo 284, cuando se refiere a hacer constar cuantías y datos diferentes a los reales. El 284, veamos cuál es el 284. Vamos a buscar acá. 284. Falsedad ideológica, inciso tercero.
Primero, segundo, el que emitiere o entregare documentos relativos al control del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, haciendo constar una operación que no se realizó o que habiéndose realizado se hagan constar cuantías y datos diferentes a los reales, será sancionado con prisión de 4 o 6 años. Vaya. Entonces, en estos casos que hemos visto, antes de que la Fiscalía proceda a iniciar la acción penal, primero se debe agotar la vía administrativa, es decir, que la administración tributaria debe de liquidar el tributo y el contribuyente debe de presentar el recurso de apelación en el plazo establecido. Pero si se le vence el plazo y no lo presenta o presentando el recurso pierde el caso, entonces es hasta en ese momento que la Fiscalía General de la República va a proceder. En los demás casos, o sea, estos casos no, los otros casos, cuando la administración tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización tenga conocimiento del cometimiento de delitos de defraudación al fisco, en atención al principio de prejudicialidad, se abstendrá de continuar con el procedimiento administrativo, elaborará el informe respectivo y comunicará dicha situación a la Fiscalía General de la República. Dicho informe deberá comprender todos los hechos detectados durante él o los periodos comprendidos en el auto de designación de auditores para la verificación de la fiscalización. Es decir, en los demás casos establecidos en el Código Penal, que no sean estos, cuando se detecte en el proceso de fiscalización el posible cometimiento de un delito, entonces la administración tributaria dejará de fiscalizar, valga la ronda, o valga la forma correcta de decirlo, dejará de fiscalizar y elaborará un informe detallando, un informe de fiscalización detallando todos los hechos que han detectado y enviará el expediente a la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿qué es el agotamiento de la vía administrativa? Es el trámite necesario para poder trasladar el reclamo contra la administración de las instancias internas de esta a los órganos jurisdiccionales, o sea, del ámbito administrativo al órgano judicial. Se entiende que está agotada la vía administrativa cuando se ha hecho uso en tiempo y forma de los recursos pertinentes y cuando la ley lo disponga expresamente. Entonces, el contribuyente, cuando le notifican la tasación, tiene 15 días hábiles para presentar el recurso de apelación. Si se le vence el plazo y no lo presentó, ahí se agota la vía administrativa. Pero si lo presenta en el plazo, el Tribunal de Apelaciones tiene 9 meses para resolver y pierde el caso, entonces ahí también se agota la vía administrativa. En el artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, LPA, establece que la vía administrativa se entenderá agotada según el caso con el acto que pone fin al procedimiento respectivo o con el acto que resuelva el recurso de apelación, independientemente de que el mismo deba ser conocido por el superior jerárquico o por otro órgano previsto por el legislador, o con el que resuelva cualquier medio impugnativo que inicialmente deba resolver el superior jerárquico, cuando dichos recursos sean previstos en leyes especiales. Y el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, eso significa LJCA, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, establece: para el acceso a la jurisdicción contencioso administrativo, será necesario que el demandante haya agotado la vía administrativa según los términos regulados en la Ley de Procedimientos Administrativos. Es decir, que cuando presentó el recurso de apelación y le resolvió el Tribunal de Apelaciones, entonces puede acudir a los tribunales contenciosos administrativos. Pero en el caso que estamos viendo en materia penal, en los casos que vimos, en estos casos A, B y C, ahí para que la Fiscalía proceda a iniciar la denuncia penal respectiva, a judicializar el caso en materia penal, debe la autoridad administrativa haber agotado la vía administrativa, el contribuyente. Entonces, por eso es que les pongo de ejemplo eso. Entonces, aquí tenemos el agotamiento de la vía administrativa. Primero llega el auditor, hace la auditoría, procedimiento de fiscalización.
Luego se da el derecho de defensa, procedimiento de audiencia y apertura a pruebas. En la Administración Tributaria notifica el informe de fiscalización y el auto de apertura de audiencia y apertura a pruebas al contribuyente. Le da un plazo de audiencia de 5 días y de pruebas de 10 días, si no me recuerdo. Luego después emite la Administración Tributaria la tasación del impuesto, o sea, la resolución. Y acá, una vez que le notifican la resolución, el contribuyente tiene 15 días hábiles para presentar el recurso de apelación. Si se le vence el plazo, bueno, sencillamente ya no puede acudir a los tribunales administrativos, pero la Fiscalía sí puede judicializar el caso en materia penal. Y, o si presentó el recurso de apelación y perdió el caso, entonces igual la Fiscalía va a iniciar la persecución penal hasta ese momento. Porque en estos casos que vimos acá, es requisito indispensable que se agote la vía administrativa para que la Fiscalía proceda a la persecución penal. Y eso es judicializar el caso en los tribunales penales. Entonces, el principio de prejudicialidad, en atención al principio de prejudicialidad, cuando la Administración Tributaria tenga conocimiento de uno de los supuestos que no requiere el agotamiento de la vía administrativa, debe abstenerse de seguir el procedimiento administrativo sancionatorio y dar aviso a la Fiscalía General de la República, de acuerdo al modo de proceder señalado en el artículo 251-A, literal A del Código Penal. Entonces estamos hablando no de estos casos, ¿verdad? En estos casos se debe agotar la vía administrativa. En los demás casos señalados en el Código Penal como delitos tributarios, en esos casos es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Y cuando el auditor llega a fiscalizar y detecta un posible delito penal que no sea de los señalados acá, en el 251-A, entonces se abstiene de seguir fiscalizando y elabora un informe dirigido al fiscal, ¿verdad? Junto a un informe de auditoría debidamente razonado, el cual debe comprender todos los hechos detectados durante él o los periodos comprendidos en el auto de designación de auditores para la verificación de fiscalización realizada y además deberá ser avalado por el director general y subdirector general de impuestos internos. El auto de designación es un documento por medio del cual se asigna a un auditor, a un miembro del cuerpo de auditores de la DGI, para que realice la fiscalización al contribuyente. Dice, el señor fulano de tal es miembro del cuerpo de auditores de la Dirección General de Impuestos Internos y está facultado para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, formales, sustantivas y formales, establecidas en la Ley de Impuestos sobre la Renta en el ejercicio de imposición del 2020. Entonces, ese auto se lo entrega y está firmado por el director de impuestos internos o por la persona que ha designado. Se lo notifica al contribuyente y desde ese momento el contribuyente acompañado de ese auto de designación va un requerimiento de información. Los libros de IVA, los libros de renta, depende de lo que va a fiscalizar. Y el contribuyente está obligado ¿cómo se llama?, a entregarles información. Al informe debe acompañar también la documentación e información relacionada al hecho o hechos constitutivos del delito, indicando el monto de impuestos evadidos, así como la indicación de los documentos falsos utilizados para la comisión del delito, si fuera el caso. En ese proceder, la Fiscalía General de la República debe llevar a cabo las investigaciones pertinentes en caso de ser necesarias o la formulación del respectivo requerimiento fiscal, si bastare la documentación remitida para su presentación ante los juzgados competentes. Estamos hablando que está judicializando el caso. Entonces, ¿en qué consiste este principio? Bueno, si no se trata de los delitos
señalados en el 251A, inciso primero, letras A, B y C. No se trata de esos. Entonces, el auditor detecta, o la autoridad administrativa detecta el cometimiento de uno de los delitos señalados en el Código Penal, deja de seguir fiscalizando, emite un informe y envía el expediente administrativo a la Fiscalía con toda la documentación de respaldo. Y entonces el procedimiento de audiencia de apertura de pruebas y la tasación del impuesto ya no se van a realizar, sino que ya es en el ámbito penal. Pero por eso es que se debe de presentar un informe detallado de todas las situaciones que encontró el auditor y debe de mandar el expediente administrativo y todos los documentos que prueban la información por el posible cometimiento de un delito. Y la Fiscalía verifica si considera necesario, investiga, ahonda más, o si no, si con la información que ha enviado el auditor basta, pues entonces con esa información inicia el proceso penal. Entonces, ¿en qué caso se requiere agotamiento de la vía administrativa? Artículo 249-A, numerales 3, cuando sea inexacta, 4 y 7. Artículo 250-A, literales D y F, del inciso segundo, y el artículo 284, cuantías y datos falsos. En los demás casos señalados en el Código Penal, en esta sección 249 era. En los demás casos que se señalan en el Código Penal, 240, en capítulo 5, de los delitos relativos a la hacienda pública, en esos casos se aplica el principio de prejudicialidad y la administración tributaria deja de seguir conociendo cuando está realizando la fiscalización. El auditor elabora un informe, envía el expediente administrativo que contiene la información de los hallazgos debidamente documentados y la Fiscalía inicia el proceso de judicialización del caso en materia penal. Entonces, ¿cuál es la normativa tributaria relacionada con principio de prejudicialidad? En el Código Tributario podemos encontrar los artículos 23, inciso segundo, tercero y cuarto, artículo 150, inciso segundo, 175, inciso segundo, 183, inciso segundo y 186, inciso último. Ustedes deben de leer estas disposiciones porque en la clase no queda tiempo. Y esto va a ser objeto de evaluación también. En el examen yo puedo preguntarle sobre cualquier artículo. Entonces, deben de leerlo. Suspensión, reinicio del proceso administrativo. En el caso de que en materia penal la Fiscalía perdió el caso, es decir, no se demostró el delito y el sujeto que estaba siendo el imputado sale libre, entonces eso no significa que la administración tributaria dejará de ejercer las facultades de fiscalización y entonces iniciará nuevamente el trámite administrativo para liquidar el impuesto respectivo. Entonces, el principio de prejudicialidad, conducta sancionable penalmente, se debe adoptar la vía administrativa. En algunos casos y en otros no. Y siempre existe un informe de fiscalización. ¿Cuáles son otras obligaciones de la administración tributaria? Informar incrementos patrimoniales no justificados a la unidad de investigación financiera y a la unidad de extinción de dominio, a ambas de la Fiscalía General de la República, a fin de continuar las investigaciones respectivas. Entonces acá, cuando llega una fiscalización a una empresa, a un contribuyente, entonces el auditor o los auditores solicitan los estados financieros, el balance, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, etcétera.
solicita los libros de IVA, solicita los libros, los registros contables, la documentación, y comienza a verificar, ¿verdad? Informar cualquier otro tipo de posibles conductas que sean constitutivas de delito. Entonces, en estos casos, la administración tributaria y el auditor verifica y, bueno, como normalmente se hace comparativos, porque cuando llega el auditor ya ha visto la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y ya verificó cuál ha sido el comportamiento del contribuyente en varios periodos tributarios, cuánto ha pagado de impuestos, etcétera, y cuáles son los ingresos que ha obtenido. Y puede ser que se detecte, porque se hacen compulsas también a terceros, que son los clientes y los proveedores. Entonces, ese cruce de información, ahí se puede establecer si existen operaciones que son grabadas y no han sido declaradas, si existe evasión. Y entonces ahí se puede establecer si han existido incrementos patrimoniales no justificados. Es decir, ingresos obtenidos por el contribuyente que no están respaldados documentalmente. Entonces ahí pues tiene que informar a la unidad de investigación financiera y a la unidad de extinción de dominio para que estos verifiquen el posible cumplimiento de delitos, porque puede ser que con las operaciones que el contribuyente realiza y con con los ingresos que declara o con las rentas obtenidas por las operaciones normales, resulta que no le da para la manifestación de riqueza que puede observar el auditor, ¿verdad? Puede ser que, porque también se verifica los bienes muebles e inmuebles que posee en los registros respectivos, ¿verdad? Y entonces ahí se puede establecer, y bueno, ¿y de dónde sacó esta casa o este vehículo? No le dan los ingresos. Y entonces ahí es donde debe de informar a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Investigación Financiera y a la Unidad de Extinción de Dominio. Y pues ahí se puede dar un proceso penal y un proceso civil de extinción de dominio. También el auditor debe informar cualquier otro tipo de posibles conductas que sean constitutivas de delitos. Bueno, entonces hemos concluido la clase. No sé, son las 6:27. No sé si tienen consultas sobre lo que hemos platicado en esta clase. El día lunes deben de entregar los trabajos y las presentaciones. Y van a pasar a exponer los primeros 5 grupos el próximo lunes. Y el día miércoles van a pasar a exponer los siguientes 5 grupos. Y el siguiente lunes, de esta semana que viene, la otra, es el parcial que corresponde a la segunda unidad. No sé si tienen consultas relacionadas con la clase o con el trabajo. Pregunto. ¿Todo está claro? De mi parte, todo bien, Nick. Ajá. Si no tienen consultas, pues yo les recuerdo que deben de presentar el trabajo el día lunes. Yo voy a habilitarles la pestañita ahí para que lo suban. Y espero que todas las personas ya tengan grupos de trabajo conformados, que todos estén incluidos, porque si no van a perder por lo menos el 50% de la nota, porque el trabajo vale 50%. El trabajo junto con la exposición. Si ustedes ven la rúbrica, 7 puntos vale el trabajo y 3 puntos vale la exposición. Entonces, y luego el parcial vale 50%.
ustedes tienen que, bueno, equilibrar ahí, ¿verdad? Y las personas, pues, que no tienen grupos de trabajo, van a verse afectados en las notas si no se han incorporado. Pues ya sabemos cuántos grupos hay, son 10 grupos, y todos deben de incorporarse a un grupo de trabajo. Entonces, si no tenemos consultas, pues les agradezco su participación en esta clase. Nos vemos la próxima semana. Les deseo suerte en las exposiciones y en el parcial también, ¿verdad? Entonces pasen una feliz noche. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Bueno, Pau, buenas noches, licenciado.